Y si te dijera que ya fue anunciado lo que ocurrirá antes del fin. En su segunda carta, el apóstol Pedro lanza una advertencia tan clara como urgente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2 Pedro 3:10. No es una metáfora alarmista, es una verdad revelada. Antes del regreso de Cristo habrá señales específicas que pondrán a prueba la fe, la paciencia y el discernimiento del pueblo de Dios. Hoy profundizaremos en este mensaje profético, revelando lo que la Escritura declara que vendrá antes del final de los tiempos. Te mostraremos cómo identificar las señales, cómo prepararte espiritualmente y qué actitudes adoptar para no ser sorprendido. La voz de Pedro resuena con fuerza a través de los siglos, recordándonos que el tiempo es corto y la eternidad es real. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? En un mundo donde las promesas parecen disolverse tan fácilmente como las palabras que las pronuncian, muchos han comenzado a cuestionar si realmente existe algo inquebrantable. El apóstol Pedro lo advirtió con claridad, no como un mero comentario del pasado, sino como una advertencia profética viva y latente. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. 2 Pedro 3:3. Estas palabras no fueron lanzadas al aire, sino inspiradas por el Espíritu para hablarnos a nosotros, los que vivimos en tiempos donde la incredulidad se ha disfrazado de lógica y la burla se ha convertido en un arma contra la fe. La pregunta es inevitable. ¿Por qué el mundo se burla del regreso de Cristo? ¿Qué se esconde detrás de ese desprecio disfrazado de escepticismo? Pedro lo vio venir, vio cómo con el paso de los años la humanidad se acomodaría en su autosuficiencia, se volvería escéptica de toda verdad eterna y se levantaría con arrogancia contra lo que no puede controlar. ¿Dónde está la promesa de su venida?, dirán, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3:4. Estas no son simples palabras de duda, son ataques directos a la esperanza del creyente. Y es ahí donde la batalla se intensifica. El enemigo sabe que cuando la esperanza se debilita, el corazón se enfría, que cuando la certeza del retorno de Cristo se pone en duda, la santidad se desdibuja, la urgencia se evapora y el fuego del primer amor se apaga lentamente. Pero la burla, aunque disfrazada de inteligencia, revela algo más profundo: la incapacidad del hombre de enfrentarse con su propia finitud. No es solo una negación del fin, es un deseo desesperado de que nunca llegue. Porque si Cristo realmente vuelve, entonces cada vida deberá rendir cuentas. Cada decisión, cada pensamiento, cada actitud indiferente se verá ante los ojos del justo. La burla es el refugio del que no quiere arrepentirse, el escudo del que no desea cambiar. Así como los hombres en tiempos de Noé se reían mientras él construía el arca, así también hoy se ríen del mensaje de juicio y redención. Pero el diluvio vino, y así también vendrá el Hijo del Hombre. Jesús mismo lo dijo en Lucas 17, 26 a 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo peligroso de los días previos al fin no es solo la maldad externa, sino la normalización de una vida sin Dios. Una rutina que gira en torno al placer, a los propios planes, a la búsqueda de éxito humano, pero que ignora por completo el clamor de la eternidad. Eso es lo que Pedro denunció.
Eso es lo que hoy estamos viendo ante nuestros ojos. La burla no es inocente, es una señal. Y si estamos atentos, nos daremos cuenta de que estamos viviendo justo en el escenario que Pedro describió con tanta precisión. Esta incredulidad creciente no es nueva. Se manifestó también en el pueblo de Israel cuando, a pesar de haber visto las maravillas de Dios en el desierto, se atrevieron a cuestionar su poder y sus promesas. El Salmo 78, 19, recoge su provocación. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y aunque sus palabras parecen absurdas después de todo lo que habían visto, lo cierto es que el corazón humano no cambia por milagros, sino por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y sin fe, toda manifestación divina se convierte en pasado, irrelevante. Así vive hoy mucha gente, conociendo la historia de Jesús, reconociendo su existencia, quizás como figura histórica, pero sin permitir que esa verdad transforme sus vidas. Pedro nos invita a recordar que esta negación del regreso de Cristo es una estrategia espiritual para adormecer al creyente. Si el enemigo logra convencerte de que no hay urgencia, entonces logra distraerte con lo temporal. Si logra sembrar en ti la idea de que el juicio no vendrá, entonces puede llenar tu agenda con lo superficial. No se trata solo de ignorar una doctrina bíblica, se trata de desconectar al cristiano de su expectativa eterna. Y cuando se pierde la expectativa, se pierde la dirección. Por eso es urgente recordar que no estamos caminando hacia una incógnita, sino hacia un día ya establecido. Pedro lo llama el día del Señor, un momento que vendrá, aunque muchos quieran negarlo. Es curioso que quienes más se burlan del fin suelen ser quienes más temen enfrentarse con la verdad. Hay una correlación entre la burla y la dureza del corazón. Lo vemos en el ejemplo de Faraón en el libro de Éxodo. A pesar de ver las plagas y escuchar la voz de Moisés, endurecía su corazón una y otra vez. No era ignorancia, era arrogancia. Y esa misma actitud persiste hoy. No es que no haya evidencia del mover de Dios, es que muchos han decidido no ver. Jesús dijo en Mateo 13:13, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El corazón que se burla no es un corazón curioso, es un corazón cerrado. Y Dios, aunque es paciente, no forzará la rendición de nadie. Esta burla también tiene un componente colectivo. No es solo una actitud individual, es un espíritu que se ha infiltrado en culturas, en sistemas educativos, en medios de comunicación, en redes sociales. Se ridiculiza la fe, se caricaturiza al creyente, se trivializan los valores eternos. Pedro lo supo y por eso no solo escribió sobre lo que sucedería, sino que también nos mostró cómo mantenernos firmes. En 2 Pedro 1:19 declara: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En medio de la burla, en medio de la oscuridad, lo que sostiene al creyente no es la opinión pública, sino la palabra profética de Dios. Esa palabra no ha fallado. Cada profecía se ha cumplido con exactitud milimétrica. Desde el nacimiento virginal de Cristo anunciado en Isaías 7:14 hasta su crucifixión detallada en el Salmo 22, todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido. ¿Por qué dudar ahora? ¿Por qué ceder a la burla cuando la historia respalda la fidelidad divina? La segunda venida no es un mito, es la continuación lógica de un plan eterno. Y ese plan no depende de la aceptación humana para cumplirse. El reloj de Dios no se detiene por las dudas del hombre. Lo que Pedro nos está diciendo es que debemos vivir como si ese día fuera mañana.
no porque lo sepamos, sino porque lo esperamos. Y esa expectativa moldea nuestra forma de hablar, de actuar, de decidir. Si alguna vez te has sentido avergonzado por hablar del regreso de Cristo, si has sentido la presión de callar para no parecer anticuado o fanático, Pedro te comprende. Él también enfrentó una generación que se resistía a la verdad. Pero él no se detuvo. Su vida fue testimonio de una fe que no se negocia. Y su carta es un llamado a levantar la voz, no con orgullo, sino con convicción. No con juicio, sino con urgencia. Porque el tiempo se acorta y cada alma cuenta. Cada persona que hoy se burla, mañana puede arrepentirse si escucha una voz que no se rinde. Tal vez esa voz seas tú. La burla no debe paralizarnos, debe empujarnos a hablar con más claridad, a vivir con más coherencia, a orar con más fervor. Porque aunque los burladores parezcan tener la última palabra, el día del Señor será el cierre definitivo. Y cuando llegue ese día, muchos desearán haber escuchado. El apóstol Pablo también lo dijo con firmeza en primera a los Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No es una amenaza, es una advertencia. Y toda advertencia es una expresión de misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda, pero no detendrá su justicia por la terquedad del hombre. Hoy vemos esa burla disfrazada de argumentos científicos, de libertad de pensamiento, de relativismo moral, pero debajo de esas capas está el mismo corazón rebelde que dijo en Génesis 11:4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El ser humano quiere controlar su destino, construir su eternidad, definir su verdad, y en esa autosuficiencia se burla del único que tiene la autoridad para decir cómo terminará todo. Pero la torre de Babel cayó y toda estructura humana que pretenda usurpar el lugar de Dios también caerá. El mensaje de Pedro no es para asustar, es para despertar. Es para sacudir al creyente que se ha dormido en la rutina espiritual y al inconverso que piensa que tiene tiempo de sobra. Es un mensaje urgente porque el tiempo es limitado. Es una voz que atraviesa los siglos y que hoy resuena en tu corazón. No ignores esa voz, no silencies esa verdad, porque todo lo que Pedro escribió está ocurriendo y lo que falta por cumplirse no tardará. El burlador puede reír hoy, pero el juicio de Dios será justo. El creyente puede ser despreciado hoy, pero su esperanza no será avergonzada. El tiempo final no será anunciado con trompetas humanas, sino con el cumplimiento inesperado de cada palabra profética. Y cuando eso ocurra, solo habrá dos grupos: los que estaban listos y los que pensaban que era un cuento más. Cuando el mundo levanta su voz en burla y exige respuestas inmediatas, Dios guarda silencio. Y en ese silencio muchos creen ver indiferencia. Pero el silencio de Dios no es vacío, es gracia, es misericordia, es oportunidad. Pedro lo declaró sin ambigüedad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Esta afirmación no solo desarma la arrogancia de quienes dudan del regreso de Cristo, también revela el verdadero corazón del Padre, su deseo profundo de salvación para todos. Lo que el mundo llama demora, el cielo lo llama compasión. No se trata de un Dios que olvida sus promesas. Se trata de un Dios que conoce el calendario eterno y actúa conforme a su perfecta voluntad. Su paciencia no es debilidad, es dominio absoluto del tiempo. Porque mientras el ser humano mide en minutos,
Dios obra en eternidad. Pedro, escribiendo inspirado por el Espíritu, contrasta directamente la percepción humana con la realidad divina. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. El tiempo que a nosotros nos parece una eternidad, para Dios es un suspiro. Y aquello que sentimos como urgencia, Él lo contempla con la serenidad de quien ya ha visto el final desde el principio. No es una espera sin propósito, es una espera cargada de amor. Cada amanecer que no trae consigo el juicio final es una nueva posibilidad para que un alma se vuelva a Él. Cada noche que cierra el día sin que suene la trompeta es una nueva extensión de gracia, porque su carácter no es vengativo, sino redentor. Él no tiene prisa en castigar, tiene urgencia en salvar. Por eso la paciencia de Dios es uno de los atributos más incomprendidos por la mente caída. Se confunde con debilidad, se interpreta como ausencia, se transforma en excusa, pero en realidad es un despliegue majestuoso de su deseo de restaurar. Desde los primeros capítulos del Génesis, este carácter paciente se ha mostrado con claridad. Adán y Eva pecaron, y aunque la consecuencia del pecado fue clara y definitiva, Dios no los destruyó al instante. Cubrió su desnudez con pieles, estableció promesas de redención y abrió un camino hacia la reconciliación. En ese acto ya se vislumbraba lo que Pedro más tarde confirmaría. El Señor no se deleita en la muerte del pecador. Lo reafirmó Ezequiel, hablando en nombre de Dios. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Declara el Señor. ¿No quiero más bien que se arrepienta de su conducta y viva? Ezequiel 18:23. La paciencia divina es, por tanto, una extensión de su santidad. No porque tolere el pecado, sino porque ama al pecador. A lo largo de toda la historia de Israel, este patrón se repite. Generación tras generación se apartaba de Dios, caía en idolatría, se rebelaba, pero Dios enviaba profeta, advertencia, llamados al arrepentimiento. Nunca fue inmediata la ira, siempre precedida por la compasión, siempre mediada por la advertencia. Así fue en tiempos de Jeremías, cuando Jerusalén estaba al borde de la destrucción. Dios clamó una y otra vez, no porque ignorara la maldad del pueblo, sino porque buscaba provocar un giro, una transformación. Jeremías 7:13 lo deja claro. Y ahora porque habéis hecho todas estas cosas, dice el Señor, y aunque os hablé repetidas veces, no me escuchasteis. Y os llamé y no respondisteis. Dios habla antes de actuar, llama antes de juzgar y espera con esperanza. Pedro entendía este patrón, lo vio encarnado en Jesús. El mismo maestro que lloró sobre Jerusalén porque no quiso reconocer el día de su visitación, Lucas 19:41 a 44. No lloró por el juicio, sino por la negativa a arrepentirse. Porque el juicio es el resultado, no el deseo. El corazón de Dios siempre ha sido uno que espera con los brazos abiertos. Lo mostró el Padre en la parábola del Hijo pródigo. No corrió tras el Hijo para evitar que se fuera, pero se mantuvo atento, esperando con esperanza viva el día del regreso. Esa figura del Padre esperando resume con precisión el mensaje que Pedro proclama. El mundo se burla, el juicio parece lejano, pero Dios está esperando no porque olvide su justicia, sino porque ama con una pasión insondable. El peligro, sin embargo, está en confundir esa paciencia con aprobación. El apóstol Pablo también lo advirtió en Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
La paciencia de Dios no es un respaldo al pecado, es un espacio para cambiar. Pero ese espacio no será eterno. Así como el arca se cerró en los días de Noé y no volvió a abrirse, también llegará el día en que se cerrará la puerta de la gracia. Y entonces lo que hoy es posibilidad se convertirá en juicio ineludible. Por eso Pedro no está escribiendo con frialdad teológica, sino con urgencia pastoral. Él sabe que cada día sin el regreso de Cristo no es un día perdido, sino una prórroga misericordiosa. Pero también sabe que esa prórroga tiene un límite y que jugar con la paciencia de Dios es una de las decisiones más peligrosas que un ser humano puede tomar. Cada minuto que se desprecia la oportunidad de reconciliarse con Dios es un paso más hacia una eternidad sin Él. Cada día que se ignora el llamado al arrepentimiento es un día que se endurece el corazón. Y Pedro no quiere que eso ocurra con sus lectores. Por eso escribe, por eso advierte, por eso exhorta. La carta de Pedro no se sostiene en amenazas vacías. Se edifica sobre el carácter inmutable de Dios. Un Dios que ha mostrado una y otra vez que su mayor deleite es salvar. Isaías 30:18 lo declara con poder. Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener misericordia de vosotros. Porque el Señor es un Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en Él. Es una atención sagrada, justicia y misericordia. La justicia no desaparece, la misericordia no se cancela. Ambas coexisten en un equilibrio perfecto. Y esa coexistencia se manifiesta en la paciencia divina. No es una paciencia humana, no es tolerancia débil, es un reflejo de su gloria. Pero esa gloria no puede ser despreciada sin consecuencia. La misma paciencia que hoy salva, mañana será el argumento que condene a los que la rechazaron. Porque nadie podrá decir que no fue advertido, nadie podrá decir que no hubo oportunidad. La paciencia de Dios es tan clara como su justicia, y Pedro lo deja establecido. Si hoy no ha venido el fin, no es porque Dios se haya olvidado, sino porque está dando una última oportunidad a los que aún caminan en tinieblas. Y esa verdad debe provocar en nosotros un doble efecto: urgencia para predicar y gratitud profunda por haber sido alcanzados por esa gracia. Este entendimiento transforma la perspectiva del creyente. No hay espacio para la queja, ni para la impaciencia, ni para la ansiedad. Si Dios aún espera, nosotros también debemos esperar. Pero no con brazos cruzados, sino con corazones encendidos. Porque cada segundo de esa paciencia divina es un llamado a la acción, a vivir en santidad, a proclamar el Evangelio, a interceder por los perdidos, a perseverar en la verdad. La espera no es pasividad, es actividad llena de propósito. Así como Cristo se ofreció a sí mismo por amor, nosotros debemos ofrecernos como instrumentos vivos de su voluntad. La esperanza del regreso del Señor no se debilita por la espera, se fortalece por el entendimiento. Cuando sabemos que no es tardanza sino misericordia, entonces nuestros corazones no se frustran, sino que se afirman. Y Pedro quiere que esa verdad se grabe en el alma de cada creyente. Porque cuando comprendemos la intención divina detrás de la espera, dejamos de ver el tiempo como un obstáculo y comenzamos a verlo como una oportunidad. No hay mayor seguridad que saber que el mismo Dios que juzgará hoy extiende su mano. No hay mayor consuelo que saber que si aún respiramos es porque todavía hay una obra que cumplir, una oración que elevar, un alma que alcanzar. El mensaje urgente de Pedro no es solo escatológico, es profundamente pastoral. Nos enseña a vivir entre dos realidades: la inminencia del juicio y la belleza de la paciencia divina. Nos coloca entre el aún no del fin y el todavía sí de la gracia.
Y en ese espacio nos llama a caminar con temor reverente, con fe firme, con ojos en el cielo y pies en la tierra. Porque el Dios que espera pronto se levantará. Y su paciencia, aunque inmensa, no es infinita. Así como en los días de Lot, el juicio cayó solo después de que se agotó la última advertencia, también será en el tiempo final. Jesús lo explicó en Lucas 17, 28 a 30, dejando claro que la aparente normalidad será interrumpida por un día irreversible. Esa interrupción para los que hoy ignoran la paciencia de Dios será devastadora, pero para los que viven a la luz de esa paciencia será gloriosa, porque el mismo Dios que espera es el que viene. Y cuando venga no será como el niño de Belén, sino como el Rey glorioso, no en un pesebre, sino con poder y gran gloria, no para ofrecer salvación, sino para ejecutar justicia. Y entonces la paciencia se habrá consumado. Y lo que hoy es un susurro de amor se convertirá en una trompeta de juicio. Pedro quiere que no lleguemos a ese día sorprendidos, sino preparados. No lamentando, sino esperando con gozo. Porque solo aquellos que entendieron la profundidad de la paciencia divina podrán recibir con alegría al Dios que vuelve. Cuando Pedro escribió sobre el fin de todas las cosas, no lo hizo con lenguaje ambiguo ni con imágenes vagas destinadas a ser interpretadas a conveniencia. Lo hizo con palabras claras, contundentes, proféticas. No habló de posibilidad, sino de certeza. No dibujó una metáfora literaria, sino una advertencia directa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:10. Este no es un versículo para decorar, es una verdad para estremecer. Pedro no alude a un proceso simbólico de cambio. Él habla de destrucción, no como un acto caprichoso, sino como una expresión final de justicia santa. En esta declaración no hay espacio para el consuelo artificial, no hay ningún atajo que suavice la dureza del juicio. Lo que se anuncia es un evento absoluto, no es una crisis ambiental ni una transformación filosófica. Es una ruptura cósmica, una intervención divina que eliminará toda huella del pecado en su dimensión material. Pedro presenta un lenguaje que recuerda la intensidad del monte Sinaí, cuando el fuego y el estruendo acompañaron la presencia de Dios. Pero esta vez no será una manifestación temporal, será definitiva. Los cielos pasarán con estruendo. Los elementos, los fundamentos mismos de la creación serán deshechos. La tierra con todo lo que contiene será expuesta ante el juicio. No es una advertencia nueva. El fuego como instrumento de juicio ha sido constante a lo largo de la revelación bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la santidad de Dios se manifiesta en fuego consumidor. No un fuego destructivo en esencia, sino purificador en propósito. Fue fuego el que descendió sobre Sodoma y Gomorra, consumiendo ciudades enteras por causa de su pecado irreparable. Fue fuego el que envolvió el altar en el monte Carmelo ante la oración de Elías, confirmando la autenticidad del Dios verdadero frente a la falsedad de Baal. Fue fuego lo que rodeó el Sinaí, separando a un pueblo rebelde de un Dios absolutamente santo. Y es fuego lo que Pedro anuncia para el día final, no como una amenaza hueca, sino como un reflejo de la justicia perfecta que no puede ser ignorada. Este fuego no será producto de la acción humana, no será causado por guerras ni desastres ecológicos. Será la manifestación activa de la voluntad de Dios. Será el fuego que pone fin a toda rebeldía. El que destruye no solo lo visible, sino también lo invisible.
Porque en ese día no solo la materia será juzgada, también las intenciones, las obras, los secretos del corazón. Pedro no separa el juicio físico del juicio moral. Lo integra todo. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es una declaración de absoluto. No hay refugio, no hay excepción. Todo será alcanzado por ese fuego. El profeta Malaquías anticipó este día con palabras que resuenan con la misma intensidad. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías 4:1. Este no es un lenguaje figurado, es la proclamación de un evento concreto, un día ardiente. No un estado emocional, sino una condición real. No una metáfora, sino una realidad que aún no ha ocurrido, pero que ya está establecida en el consejo eterno de Dios. En el Apocalipsis, Juan retoma esta misma visión, y aunque utiliza imágenes complejas, el juicio por fuego permanece como uno de los elementos centrales. En Apocalipsis 29-10 vemos cómo al final del milenio, cuando las naciones se rebelan una vez más contra el reinado de Cristo, descendió fuego del cielo y los consumió. La justicia de Dios no está sujeta a negociación. Donde hay pecado sin arrepentimiento, hay juicio sin excepción. Y Pedro, al escribir su carta, quiere que sus lectores comprendan la magnitud de lo que está por venir. Porque la tendencia humana es minimizar lo que no puede controlar. Pero minimizar el juicio no lo detiene. Ignorarlo no lo anula. Disfrazarlo no lo suaviza. El fuego del juicio no es un accidente futuro. Es una fecha determinada. No es un evento aleatorio. Es una cita divina. Jesús habló de este día cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. En esa afirmación no solo se confirma la certeza del juicio, sino también su irreversibilidad. El cielo y la tierra pasarán, no porque se deterioren naturalmente, sino porque serán deliberadamente renovados. Y ese proceso no será por agua, como en los días de Noé, sino por fuego. Pedro mismo lo confirma en su carta al recordar que el mundo antiguo fue destruido por agua, pero el presente está reservado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3, 6, 7. Hay una continuidad teológica en esta verdad. El diluvio fue una advertencia, el fuego será la conclusión. El agua limpió la tierra de corrupción visible. El fuego purificará incluso lo oculto. La justicia de Dios al final no dejará nada sin tratar. Lo que ahora parece estable, seguro, eterno, será deshecho. Lo que los hombres consideran inconmovible será removido. Hebreos 12, 26 a 27 afirma que Dios, una vez más, sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo, para que permanezca lo inconmovible. Y lo inconmovible no son las estructuras humanas, sino la fidelidad de su promesa, la santidad de su trono y la eternidad de su reino. Este fuego tiene una doble función: destruye y revela, deshace lo corrompido, pero también muestra lo auténtico. Porque como enseña Pablo en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No se trata solo de la condenación de los impíos, también es un día de prueba para los justos, no en cuanto a su salvación, sino en cuanto a la calidad de su vida,
de su ministerio, de su obediencia, en ese día todo lo falso será consumido, todo lo superficial será desechado y solo lo que fue hecho en Dios permanecerá. El juicio por fuego no es una amenaza externa, es una invitación interna a vivir con integridad. Es el recordatorio de que todo será expuesto, que ninguna obra, ninguna palabra, ningún pensamiento quedará fuera del alcance de esa llama santa. Por eso Pedro llama a una vida de reverencia, no por miedo al castigo, sino por respeto a la santidad. Porque quien entiende la realidad del fuego venidero no vive de forma liviana, no juega con el pecado, no pospone el arrepentimiento, no negocia con la desobediencia. Vive como quien sabe que todo lo oculto será revelado, como quien sabe que el tiempo de la gracia no es eterno. La visión del juicio final que presenta Pedro no es popular, no encaja en los discursos que exaltan la autosuficiencia humana, no complace a los que desean un evangelio cómodo, pero es verdad. Y como toda verdad eterna, debe ser proclamada sin diluir. Pedro no lo escribió para sembrar temor sin propósito, sino para despertar una conciencia dormida. Porque una iglesia que ha olvidado el juicio es una iglesia que pierde su urgencia. Y una iglesia sin urgencia es una iglesia sin impacto. El fuego vendrá y no será una sombra espiritual, será una realidad física, moral y escatológica. Todo será probado, todo será desnudado ante los ojos de aquel a quien nada se le oculta. Y en ese día el fundamento de cada vida será puesto a prueba. Si fue construido sobre la roca de Cristo, permanecerá. Si fue edificado sobre arena, se desmoronará. No por arbitrariedad divina, sino por la naturaleza de lo eterno. Pedro no escribe para los indiferentes, escribe para los que tienen oídos para oír, para los que entienden que el amor de Dios no está en conflicto con su juicio, que el fuego no niega su bondad, sino que la confirma. Porque un Dios que no juzga el pecado no puede ser santo. Y un Dios que no es santo no puede salvar. La cruz y el juicio no se contradicen, se complementan. La cruz es la oferta, el juicio, la consecuencia del rechazo. Hoy, mientras aún resplandece la luz de la gracia, el fuego no ha descendido, pero está preparado, no como un secreto oculto, sino como una verdad revelada. Pedro lo anunció con valentía, Juan lo vio con claridad, Jesús lo afirmó con autoridad. Y la iglesia debe proclamarlo con fidelidad, porque si callamos no cambiaremos el final, solo habremos fallado en advertir. Y Pedro no estuvo dispuesto a cometer ese error. Él escribió con la convicción de quien sabe que el tiempo se agota, que el reloj de Dios no se detiene, que la historia no es cíclica, sino lineal, que tiene un principio, una trama y un desenlace. Y ese desenlace será con fuego, no como castigo impulsivo, sino como restauración definitiva. Porque tras ese fuego no quedará ceniza, sino gloria. Pero eso pertenece a otro tiempo, a otra parte del mensaje. Por ahora lo que debe quedar grabado en el corazón es que el día del Señor se acerca y con él el fuego que purificará la creación entera. La verdad sobre el juicio final no se presenta en las Escrituras para alimentar la desesperanza, sino para despertar una respuesta viva en quienes creen. Pedro no escribió sobre el fuego venidero para paralizar con temor, sino para provocar un cambio urgente y profundo. Su intención no era sembrar miedo, sino sacudir conciencias. Por eso, inmediatamente después de advertir sobre la destrucción del mundo, lanza una pregunta que corta hasta lo más íntimo del alma. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro 3:11. No hay espacio para la indiferencia, no hay margen para la pasividad. Saber lo que viene exige una respuesta de santidad. Pedro no separa la profecía de la conducta. En su pensamiento,
La escatología y la ética están entrelazadas de forma inseparable. Si el mundo será deshecho, si la creación será consumida, entonces el alma debe vivir libre de todo lo que está destinado a desaparecer. El llamado a una vida santa no es una recomendación opcional, es una urgencia ineludible. La santidad no es un lujo espiritual reservado a unos pocos consagrados. Es el camino natural del que entiende el carácter de Dios y el fin de todas las cosas. Porque aquel que conoce el destino del mundo no puede seguir abrazando las obras del mundo. Y aquel que espera al Dios Santo no puede vivir en impureza. Desde el principio la Escritura ha vinculado la revelación de Dios con una transformación en el estilo de vida. Cuando Dios se manifestó en el Sinaí, lo primero que pidió fue preparación. El pueblo debía santificarse, purificarse, separarse. No podían acercarse con ligereza. No podían presentarse como si nada sagrado estuviera ocurriendo. En Éxodo 19, 10 a 11, el Señor ordena a Moisés que el pueblo se lave, se prepare y espere. Porque la presencia de Dios demanda reverencia. Y esa misma lógica sigue vigente. Si esperamos la manifestación gloriosa del Señor, si anhelamos su venida, si creemos en su justicia, no podemos vivir como si nada estuviera por ocurrir. La santidad no es un esfuerzo humano para agradar a Dios. Es una respuesta espiritual a la revelación de quién es Él. Porque al contemplar su pureza, lo impuro se vuelve insoportable. Al ver su luz, la oscuridad en nosotros se vuelve evidente. Por eso Isaías, al ver la gloria del Señor, clamó: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. El encuentro con Dios no lo llevó a celebrar, sino a reconocer su necesidad de ser transformado. Esa es la marca de un corazón santo. No la perfección, sino la conciencia viva de lo que aún debe rendirse. Pedro entiende que una vida piadosa no nace de la presión externa, sino del fuego interno de la esperanza. Por eso, en el mismo pasaje, no solo habla de santidad, sino de expectativa. Dice que debemos vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. 2 Pedro 3:12. Es un llamado doble, vivir en santidad y vivir en urgencia. No se trata solo de resistir el mal, sino de correr hacia el bien. No es solo evitar la mancha del pecado, sino buscar con pasión la voluntad de Dios. Porque la verdadera piedad no es inercia, es movimiento. No es contención, es acción. No es pasividad disfrazada de obediencia, sino iniciativa impulsada por amor. La santidad bíblica no consiste en cumplir listas externas de reglas, sino en reflejar internamente el carácter de Dios. Es un estilo de vida que brota del conocimiento de su palabra y del deseo ardiente de agradarlo. En Levítico 27:8, el Señor dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová soy el que os santifico. La santidad no nace de la autosuficiencia. Es Dios quien la produce, pero espera nuestra disposición. No es una tarea humana imposible, sino una cooperación divina constante. Él santifica, pero nosotros nos ofrecemos. Él transforma, pero nosotros obedecemos. Pedro llama a una vida piadosa porque sabe que la venida del Señor será repentina. No habrá margen para ajustes de última hora. No habrá espacio para arrepentimientos improvisados. Por eso vivir en santidad hoy es la preparación real para el día del juicio. No se trata de adivinar fechas ni de especular señales, sino de vivir cada día como si fuera el último. Esa es la vida del que espera, no la del curioso, sino la del consagrado, no la del espectador, sino la del participante activo en el plan eterno de Dios. El apóstol Pablo, en perfecta sintonía con Pedro, exhorta a los creyentes a no dormirse espiritualmente. En Romanos 13:11 a 12 dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca
de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Esta conciencia del tiempo no es para vivir ansiosos, sino despiertos. No es para alarmarse, sino para activarse. Porque cuando el alma está consciente del día que se aproxima, no se distrae con lo que pronto será polvo. Vive ligera, vive limpia, vive lista. Una vida santa y piadosa no significa una existencia monástica ni una desconexión de la realidad. No implica encerrarse en rituales vacíos ni desarrollar una imagen externa de religiosidad. Significa vivir con integridad, con pureza, con temor reverente ante un Dios que todo lo ve. Significa cuidar el corazón, los pensamientos, las palabras. Significa tomar decisiones no por conveniencia, sino por obediencia. Significa andar en la luz, como Él está en la luz. 1 Juan 1:7. No solo cuando otros miran, sino incluso cuando nadie ve. Porque vivir para el Señor no es una actuación, es una entrega continua. Pedro escribe para una iglesia que vivía en medio de persecución, confusión y creciente presión cultural, y aún así les exige una vida santa, porque las circunstancias no excusan el compromiso, las pruebas no anulan el llamado. En todo tiempo, en toda época, en toda condición, el mandato es el mismo: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. No como una carga, sino como un reflejo. No como un deber, sino como un privilegio. Porque no hay mayor dignidad que ser transformado a la imagen del Hijo, ni mayor propósito que vivir de forma que glorifique al Padre. La piedad no es una apariencia, es una actitud del alma. Es la disposición de vivir delante de Dios en cada momento. Es orar cuando nadie escucha, adorar cuando nadie dirige, obedecer cuando nadie aplaude. Es elegir la justicia cuando la injusticia parece más fácil. Es perdonar cuando todo en ti grita lo contrario. Es hablar la verdad cuando el silencio sería más cómodo. Es vivir como si Jesús estuviera por regresar esta noche, no por miedo, sino por amor. Porque cuando el corazón ama al Señor, la obediencia no es una obligación, es una expresión natural. Pedro no llama a una santidad pasiva, sino activa. No invita a una espera estática, sino a una vida que arde con expectativa. Dice que debemos esperar y apresurar el día de Dios. Esta es una frase poderosa. Esperar implica confianza, apresurar implica acción. El creyente no solo observa el reloj profético, sino que vive como si pudiera acelerar el cumplimiento por medio de su fidelidad. Es una imagen de colaboración. Dios tiene el control absoluto del tiempo, pero la iglesia participa con su obediencia, con su clamor, con su predicación. Jesús mismo dijo: bienaventurados aquellos siervos a quienes su Señor, cuando venga, halle velando. Lucas 12:37. Y en ese contexto no hablaba de velar mirando al cielo, sino sirviendo fielmente en la tierra. La santidad no se cultiva en la evasión, sino en el compromiso. No se demuestra en discursos, sino en decisiones. Y Pedro quiere una iglesia lista, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No por perfección humana, sino por el poder de la sangre de Cristo y la obra continua del Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Cada día es una oportunidad para vivir de forma que refleje lo eterno. Cada palabra, cada acto, cada pensamiento puede ser una ofrenda. El fin del mundo no debe empujarnos al pánico, sino a la pureza. La certeza del juicio no debe paralizar, sino purificar. Y la esperanza del regreso no debe dormir al alma, sino despertar al espíritu. Pedro escribe con urgencia porque sabe que todo lo visible será removido y solo quedará lo eterno, lo que se sembró en obediencia,
lo que se ofreció en santidad, lo que se vivió en piedad. Vivir así no es fácil. Requiere morir a uno mismo cada día. Requiere decir no a lo que el mundo celebra. Requiere tomar decisiones que cuestan. Pero también ofrece recompensas que no se pueden comparar con nada temporal. Pedro lo entendió. Por eso no ofrece consuelo emocional, ofrece verdad espiritual. Y la verdad es esta: el fin se acerca y el alma debe estar lista. No con temor vacío, sino con una esperanza santa. Porque cuando el fuego venga, lo único que permanecerá será lo que fue hecho en Dios. Y una vida santa es una vida construida sobre roca. El mensaje es claro, no hay ambigüedad en el llamado, no hay lugar para medias tintas. Pedro no está escribiendo a espectadores, sino a soldados del reino. No está buscando audiencia, está levantando testigos. Porque en el día del juicio no se recordará quién fue popular, sino quién fue fiel. No se destacará al que impresionó, sino al que obedeció. Y ese es el corazón del mensaje, que la santidad no es un accesorio, sino una necesidad. No es un lujo para los espirituales, sino el camino para todos los que esperan ver a Cristo cara a cara. Pedro no cierra su mensaje con destrucción, sino con esperanza. Y esa esperanza no es abstracta ni simbólica, es una promesa concreta. Después de advertir sobre el fuego que vendrá, sobre el juicio que deshará el orden actual, Pedro declara con solemnidad y certeza: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Esta declaración no es un consuelo débil, sino la visión gloriosa del plan eterno de Dios. El juicio no es el final, es la transición. La creación presente será disuelta, pero no para desaparecer en el vacío, sino para dar lugar a una nueva realidad establecida sobre la justicia, la santidad y la gloria de Dios. El fin del mundo actual no debe ser visto como una tragedia cósmica, sino como una restauración suprema. Desde el inicio, la creación fue afectada por el pecado. La tierra gime bajo la corrupción. El cielo, la tierra, todo el sistema natural está bajo el peso de la caída. Pablo lo describe con profundidad en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación sufre no por sí misma, sino por el pecado que trajo desorden, muerte y dolor. Y ese sufrimiento tiene un propósito redentor: ser transformada. No será solo el hombre el que será renovado, sino toda la creación. Pedro apunta hacia esa redención total. El fuego que vendrá no es un castigo irracional, es el medio que Dios usará para limpiar toda impureza y establecer un orden nuevo. El lenguaje que utiliza, cielos nuevos y tierra nueva, conecta directamente con la visión profética de Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Es la consumación de una promesa antigua, repetida, confirmada y finalmente manifestada en la plenitud de los tiempos. No es una idea futurista sin raíz bíblica, es el cumplimiento inevitable del diseño divino. Esta esperanza es la que sostiene al creyente en medio del caos. Porque aunque todo lo visible se desmorone, el alma que está anclada en las promesas de Dios sabe que lo que viene es mejor. La justicia no es común en el presente. La maldad avanza, el dolor se multiplica, la impiedad parece reinar. Pero Pedro asegura que en ese nuevo mundo lo que morará será la justicia. Ya no será un ideal lejano, sino la atmósfera misma del nuevo orden. No habrá más injusticia social, ni corrupción moral, ni pecado oculto.
Todo lo que oprime el alma hoy será removido y en su lugar Dios establecerá un reino donde cada pensamiento, cada acción, cada palabra será en armonía con su voluntad. La visión de cielos nuevos y tierra nueva no es un adorno doctrinal, es el corazón mismo de nuestra esperanza escatológica. Juan, en el Apocalipsis, describe este momento con una belleza que trasciende la imaginación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 1. Esta no es una actualización estética, es una transformación total. El dolor, la muerte, el llanto, todo lo que caracteriza el mundo presente dejará de existir, porque Dios no solo ha prometido juicio, también ha prometido restauración. Esa restauración no será parcial, no será una mejora del sistema actual, será un inicio desde lo eterno. Pedro nos invita a mirar más allá del colapso, a ver con los ojos del Espíritu lo que Dios ya ha decretado. Y al hacerlo, la perspectiva cambia. El fin no es solo un cierre, es una apertura. No es solo el final de un ciclo, es el comienzo de la eternidad visible. El que ha vivido aferrado a este mundo temerá su fin, pero el que ha vivido esperando lo que ha de venir lo anhelará con gozo. Esta esperanza transforma la forma de vivir en el presente, porque quien espera cielos nuevos y tierra nueva no se acomoda a lo viejo, no invierte su alma en lo que será consumido, no edifica sobre cimientos que serán removidos, vive ligero, vive en obediencia, vive con los ojos puestos en lo que no se ve, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. 2 Corintios 4:18. Esta conciencia no desconecta al creyente de su responsabilidad actual, sino que lo enfoca, lo hace más íntegro, más firme, más entregado, porque sabe que cada decisión tiene eco en la eternidad. Pedro no presenta esta esperanza como una posibilidad incierta, sino como una certeza prometida. Dice que esperamos según sus promesas, y eso lo cambia todo, porque no estamos esperando basados en deseos humanos, sino en la palabra inmutable de Dios. Lo que Él prometió, lo cumplirá. El mundo será restaurado, la creación será liberada, la justicia será el nuevo ambiente, y en ese lugar el pecado no tendrá más acceso, el mal no tendrá más voz, la muerte no tendrá más poder. Esperar cielos nuevos y tierra nueva no es un escape de la realidad, es la afirmación más profunda de que lo mejor aún no ha llegado. Es vivir sabiendo que toda lágrima será enjugada, que toda herida será sanada, que toda pérdida será redimida. No como una utopía inventada, sino como una verdad profética respaldada por el carácter fiel de Dios. Pedro escribe para recordar que detrás del juicio está la promesa, detrás del fuego está la gloria, detrás del fin está el principio. Pedro no solo advierte sobre lo que vendrá en el mundo natural, también denuncia una amenaza más sutil, pero igual de destructiva, la corrupción doctrinal. Porque antes del fin no será solamente la creación la que será sacudida, sino también la verdad misma en medio del pueblo. Lo dijo con claridad al inicio de su carta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 Pedro 2:1. La batalla no será solo externa, será interna. No vendrá solo de la cultura, vendrá del púlpito, de labios que aparentan piedad, pero niegan el poder de la verdad. El engaño no llegará abiertamente, se introducirá encubiertamente. Es la estrategia del enemigo desde el principio. Distorsionar lo que Dios ha dicho, alterar con sutileza lo que parece correcto, ofrecer una verdad incompleta que en su fragmentación se convierte en mentira. Pedro lo anticipa con urgencia porque sabe que estos maestros no solo desviarán ideas, sino destinos.
No se trata de diferencias menores, sino de caminos enteros, torcidos, que llevan a la perdición. Y muchos los seguirán, no porque los mensajes sean verdaderos, sino porque acomodan sus deseos. Porque el error será presentado con apariencia de libertad, pero conducirá a esclavitud espiritual. Pedro no expone esta realidad para generar paranoia, sino para despertar discernimiento. Él llama a los creyentes a estar firmes, a crecer en el conocimiento de la verdad, a no dejarse arrastrar por el error de los inicuos. En 2 Pedro 3:17 lo dice sin rodeo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. La caída no comienza con un acto evidente, sino con la pérdida de firmeza. Y esa firmeza solo se sostiene cuando la verdad ocupa el centro del corazón. El error siempre se disfraza de revelación. Se presenta como algo nuevo, más profundo, más liberador. Pero la palabra de Dios no necesita adornos ni reinterpretaciones que la contradigan. Lo que fue verdad ayer sigue siendo verdad hoy. Lo que fue advertido por los profetas, confirmado por Cristo y proclamado por los apóstoles, permanece inmutable. Frente al engaño, la única defensa es la verdad. No la verdad como concepto abstracto, sino como convicción viva que guía cada pensamiento y cada decisión. Pedro no llama a sospechar de todos, pero sí a examinarlo todo. No insta a vivir con miedo, pero sí con vigilancia. Porque antes del fin, la confusión será una de las armas más eficaces del adversario. Y solo permanecerán en pie quienes hayan fundamentado su fe, no en palabras humanas, sino en la palabra eterna. En medio de voces engañosas, la voz de Dios sigue siendo clara para quien está dispuesto a escucharla. Pedro no escribió para cerrar con respuestas, sino para dejar abiertos los ojos y el corazón, porque el mensaje no termina en una advertencia ni en una descripción del fin, termina en una invitación, una que no solo se escucha con los oídos, sino que se discierne con el alma. Al final de su carta no levanta una muralla, sino una dirección. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. No dice escóndanse, no dice protejan lo que tienen, ni siquiera dice resistan, dice crezcan, como si supiera que ante el colapso de todo lo visible, lo único que permanecerá será aquello que ha echado raíces en lo eterno. Porque el crecimiento no es una meta final, es una manera de permanecer vivos espiritualmente en medio de la inestabilidad del tiempo. No se trata de cuánto sabes, sino de qué haces con lo que sabes. Crecer en gracia es aprender a depender cada vez más de Cristo, no como doctrina, sino como vida. Crecer en conocimiento es dejar de mirar desde la superficie y comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Es pasar de lo superficial a lo esencial. Es hacer del carácter de Jesús no solo una inspiración, sino una forma concreta de vivir. Pedro entendía que el verdadero peligro no estaba solo en lo que vendría desde afuera, sino en el estancamiento interno. El alma que no crece se endurece. El corazón que no se expande en verdad se encierra en religiosidad. Y la mente que no es renovada fácilmente será confundida. Por eso el último verbo de su carta no es temer, esperar o resistir. Es crecer, porque el crecimiento es vida. Y la vida que se mantiene conectada a la vid verdadera no solo sobrevive el fin, lo trasciende. Este llamado al crecimiento es una respuesta activa al mensaje completo de la carta. No para quedarse atrapado en la vigilancia pasiva, sino para moverse hacia una madurez que se vuelve impenetrable ante el error,
firme ante la presión, estable en la espera. Pedro no buscaba crear espectadores del fin, sino participantes del reino. Porque mientras el mundo se sacude, Dios sigue formando hijos. Mientras la historia se acerca a su clímax, el Espíritu sigue modelando carácter. Y eso solo es posible cuando la gracia no es un concepto, sino una experiencia diaria. Quienes crecen en gracia no son los que lo saben todo, sino los que viven con humildad. Quienes crecen en conocimiento no son los que acumulan datos bíblicos, sino los que conocen el corazón de Dios. Y solo esos podrán atravesar los días que vienen sin ser arrastrados por el ruido, sin ser vencidos por el engaño, sin perderse en el temor. Porque mientras todo se desmorona, la vida del que ha aprendido a crecer en Cristo florece como nunca. Pedro cierra su carta como comenzó, con la mirada puesta en Jesús, no en el caos, no en las señales, no en las doctrinas aisladas. En Jesús, porque solo Él es suficiente, solo Él es eterno, solo en Él se encuentra el equilibrio entre la urgencia del tiempo y la paz del alma, y eso no cambia, aunque el mundo entero cambie. Amén.